Entonces nunca me imaginé de que eso se pudiera traducir en alguna, pero quién sabe. Pero el mero hecho que hizo eso, entonces se me metió en la cabeza, a lo mejor es posible, ¿verdad?, que ganemos, porque antes de eso, para mí todo era, wow, estamos nominados, vamos a celebrar una ley de cine que es esencial. Si Honduras la tiene, ¿por qué no nosotros? Si Guatemala está pronto, la va a tener, ¿por qué no nosotros? Costa Rica, Panamá, Ecuador, Bolivia, ¿verdad? ¿Por qué? República Dominicana, 9% contribución al PIB, emplea 30-35 mil personas esa industria. Nosotros asumimos que si nos premiaron por un corto basado en un cuento de ella, que van a estar muy contentos de darnos dinero para una novela, para adaptar una novela de Joyce, para hacer una película. Y que nuestro primer trabajo en la industria iba a ser un largo basado en una novela de Joyce Carol Oates, porque para nosotros era bien lógico ese paso. El poder reconocer que autocrítica y que crítica constructiva y el aceptar responsabilidad por errores es maduro, y que eso es lo que tenemos que hacer para poder avanzar. Muy buenas tardes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? De verdad me siento súper feliz y contento porque ahora me encuentro en la casa no solo de una persona de la que he aprendido mucho, sino que compartimos grandes pláticas, le considero un gran amigo, un gran ser humano, un gran profesional y que de verdad está contribuyendo en gran medida a El Salvador a progresar en el área audiovisual. Estamos hablando de una persona que en toda Centroamérica ha sido el único que se ha obtenido el Oscar por un cortometraje y que desde ahí no ha habido otro que le haya podido quitar el puesto como centroamericano con un Oscar. Estamos hablando del señor André Gutfredo. ¿Cómo está, don André? Gracias. Es un gusto de estar aquí en su casa compartiendo, hablando ya previamente detrás de cámaras de tantas cosas interesantes, siempre de cine, siempre de la historia de Hollywood y cómo usted ha ido avanzando y ha ido colaborando en el crecimiento del cine. Y yo creo que mucha gente siempre se pregunta cómo de verdad existe alguien que es de El Salvador que se ganó un Oscar en el 77 por un cortometraje. Sí, sí hay una persona y es precisamente usted. Y mucha gente le gustaría conocer un poco sobre esa historia y cómo es que llega el gran amigo dorado a sus manos y prácticamente le cambió la vida a partir de ahí. Vaya, el chulón dorado. El chulón dorado. Mire, primero es importante reconocer el hecho que primero hice una maestría en teatro y es ese amor y compromiso y experiencia con el teatro que alimentó mucho de lo que después hice con el cine. Así que muchos con quien yo estudié en el conservatorio del AFI, el American Film Institute, que es una de las mejores escuelas de cine reconocidas en el mundo, vienen de escuelas de cine, a donde sacaron su licenciatura primero y después van al conservatorio. Y la gran mayoría vienen con experiencia y conocimiento al lado técnico. Y muy pocos han tenido la experiencia de trabajar con actores, por ejemplo, y de reconocer la importancia de diseño y producción, de dirección de arte, de todo lo que en teatro nos importa tanto. Y yo fui a sacar mi maestría en el conservatorio sin ninguna experiencia en cine. Así que yo tenía que familiarizarme con todo lo que ellos ya sabían, pero al mismo tiempo yo funcioné en el conservatorio también con una profesora actriz que se llamaba Nina Foch, que es alguien que actuó mucho en los 40. En los 10 mandamientos, por ejemplo. Cabal. Entonces yo fui su asistente dando clases a mis compañeros de cómo trabajar con actores.
Así que ellos aprendieron de mi experiencia, yo aprendí de la experiencia de ellos, y lo que eso enfatiza es que el cine es un trabajo de un nosotros, ¿verdad? No un trabajo de un yo. Hay muy pocos cineastas que son cineautores que funcionan independientemente con gente simplemente siguiendo sus órdenes. Tienen que ser genios para poder hacer eso y salirse con la suya, en el sentido de sacar películas que nosotros podamos celebrar, porque innatamente un director de cine no es un pintor. Un pintor es el pintor con un lienzo, uno, ¿verdad? Y el objeto en lo que uno va a poder ejercer su talento. Entonces, una persona, ¿verdad? Pero el cine no es así. Entonces, eso de poder rodearse de gente que es talentosa, que comprende la visión de uno, para poder que todos se enchufen con su talento y experiencia en la visión del director, pero que juntos logremos llegar a esa visión, siempre estando abierto a retroalimentación para que se enriquezca esa visión con los talentos de la gente que nos rodea, ¿verdad? Así que eso de haber venido del teatro, en lugar de haber sido un limitante, fue una fuente de mucho enriquecimiento, no solo para mí, pero también para la gente que me rodeaba, así como lo que ellos habían estudiado y la manera en que se habían especializado y de dónde venían con el cine, también me enriqueció mucho a mí, por lo que yo tenía que entender para poder aprovechar el talento y la experiencia de ellos. Así que eso fue porque la película del Oscar fue mi trabajo de tesis con mi compañero en el conservatorio. Él solo había hecho documentales, yo solo había hecho teatro, entonces era una unión muy orgánica para que juntos hagamos nuestra primera película de ficción, basado en un gran cuento por una gran escritora, que también es importante empezar con excelente material, ¿verdad? Y el resultado, sin nunca pensar en premios, sin nunca pensar en festivales, el resultado fue esa película y el Oscar, ¿verdad? Así que eso es importante reconocer, la importancia de formación, la importancia de, como dije, de nosotros, la importancia de celebrar la familia que formamos cuando hacemos una película, así como cuando hacemos una obra de teatro. Y también el ser el único Oscar en Centroamérica, bueno, eso ayuda para impulsar ciertas cosas, porque es un reconocimiento obviamente importante, pero también soy el único que ha vivido la industria de cine y televisión a nivel de ficción, a nivel industria, porque hemos tenido excelentes documentalistas que han logrado mucho respeto y premios con documentales, pero la industria y el negocio y la inversión y la industria naranja no está en el documental. Sí, el documental es esencial, pero no es a donde está lo que comprueba que esto es un negocio, una inversión que vale la pena a nivel país, por muchas razones. Aparte del dinero que hace, cuánta gente emplea, ¿verdad? El atraer producciones de otros países para que vengan a hacer su trabajo aquí, también emplea mucha gente, trae turismo también. Entonces eso, desarrollar lo nuestro para que lleguemos a una industria naranja, una ley de cine que es esencial. Si Honduras la tiene, ¿por qué no nosotros? Si Guatemala está pronto, la va a tener, ¿por qué no nosotros? Costa Rica, Panamá, Ecuador, Bolivia,
¿Verdad? ¿Por qué? República Dominicana, 9% contribución al PIB, emplea 30 a 35 mil personas esa industria. Entonces nosotros tenemos que llegar a eso y para eso también necesitamos formación. Y tenemos excelentes escuelas de cine en la región y deberíamos empezar con becas para los talentosos nuestros que quieren estudiar, ser guionistas, directores de foto, y para la mayoría del trabajo que usted conoce es técnico en hacer una película, técnico de 1 año. Para eso no se necesita ir a escuela de cine, eso lo podemos hacer aquí, ¿verdad? Así que tenemos que ya desarrollar una combinación de taller hechura, a donde desarrollamos un cuento hasta que lleguemos a la distribución y la venta con un grupo profesional que sabe enseñar, que acompaña a nuestros jóvenes, que son la mayoría empíricos en lo que han podido lograr desde el principio hasta el final del proceso, y hacemos 2 cosas: formación y al mismo tiempo garantizar una mínima calidad en el corto que salga de ese taller hechura, que es como una manera bien pragmática de formar a gente, pero también ya tener producto que enseña el talento de nuestra gente y los grandes cuentos que nos rodean, ¿verdad? Así que ese es el reto. Ese es el reto. ¿Y cómo celebró esa noche cuando le dicen André Gutfreund in the Region of Ice? Vale, ya le digo. Número 1, como le dije, Peter tenía más ilusiones. Lo que aprendí de Peter que yo no sabía antes era el amor al cine clásico. Él solo había hecho documentales, pero era fanático del cine, en el sentido, él todos los fines de semana, cuando empezamos a trabajar juntos en el guión, veíamos 2 o 3 películas de los 20, después de los 30, después de los 40, porque queríamos trabajar en blanco y negro. Entonces él quería que vea todas las bellas películas en blanco y negro que se hicieron cuando todavía no había color, pero aún después, porque era el lenguaje que ese director quería desarrollar. Bueno, entonces, él siempre había estado enamorado de Hollywood en ese sentido. Entonces, él tenía mucho más en la cabeza ese resultado. Para mí no. Para mí, el haber sido nominados en nuestra primera película y el estar allí con Frank, con toda esa gente que nos rodeaba, y que algunos eran profesores de nosotros también, porque el conservatorio tenía enlaces muy fuertes con la industria. Así que Alfred Hitchcock nos daba clases también, ¿verdad? Así que, pero el estar allí era fenomenal. Después del segundo screening, yo recibí una llamada de una actriz muy reconocida, Shelley Winters, que yo nunca la había conocido. Y me llamó y me dice, mira, te habla Shelley Winters. Y te quiero decir que yo vi tu película y que yo me enamoré totalmente de esa película. Para mí es la mejor película de las 5, aunque para mí, aunque yo estaba de acuerdo con ella, teníamos muy buena competencia. Y una de las personas que estaba compitiendo contra nosotros o con nosotros era Diane Cannon, muy famosa como actriz y esposa de Cary Grant. Entonces, el teatro, la noche en que se enseñaron los cortos, estaba lleno de amigos de Cary Grant, porque ella era muy agresiva, la Diane, y ella le habló por teléfono a toda la cherada que lleguen para apoyar y votar. Bueno, eso fue la primera noche. Entonces, la Shelley me habla y me dice, mira, yo estuve ahí, yo soy amigo de la amiga de Diane y de Cary, y estaban todas las cheladas de ellos.
pero yo le voy a hablar a todos los que yo conozco y que me recuerde que estuvieron ahí para decirles a ellos que tienen que votar calidad y no amistad. Yo no le había pedido, yo ni la conocía. El hecho que alguien tome la iniciativa para hacer lo que para ella era justo, me impresionó mucho, pues, porque eso no es la fama de Hollywood, ¿verdad? Especialmente cuando uno es amigo de gente como ellos. Y que eso no lo tomaría, digamos, con mucha elegancia la Diane, por ser tan competitiva. Entonces ella dijo, yo te aseguro que eso es lo que voy a hacer yo. Yo dije, muchas gracias, eso me impresiona mucho, el hecho que quieras hacer eso verdaderamente me toca, ¿verdad? Entonces, ahí quedamos, pues. Entonces nunca me imaginé de que eso se pudiera traducir en alguna, pero quién sabe, ¿verdad? Pero el mero hecho que hizo eso, entonces se me metió en la cabeza, a lo mejor es posible, ¿verdad? Que ganemos, porque antes de eso, para mí todo era, wow, estamos nominados, vamos a celebrar. Entonces, en la casa mía nos estaba esperando todo el crew y los actores para celebrar, no importa si ganamos o no, el hecho de haber sido nominados. Iba a ser fiesta, no importa qué. Entonces, cuando llega el momento para nuestra nominación, el que estaba presentando nuestra categoría, que era un cómico, un actor comédico de Monty Python, Marty Feldman, que era del grupo, Feldman era del grupo de ese grupo de comedia, ¿verdad? De Monty Python. Entonces, él, en lugar de mencionar los nominados, porque la tradición justa y la que siempre se sigue es los nominados para mejor corto ficción son tal y enseñan un poquito de esa película, tal y tal, otro, y lo hacen por todos los 5. Después se abre el sobre y se dice el ganador es tal. Entonces Marty se puso tan nervioso porque millones y millones y millones de gente lo estaban viendo, que se saltó mencionar los nominados y solo abrió el sobre y mencionó al ganador. Entonces era lo más injusto. Lo que me vino a mí en la cabeza es, no solo Diane perdió, pero ni siquiera la van a mencionar, ni siquiera le van a dar a ella el justo honor de mencionar y enseñar parte de su trabajo, igual que los otros, que no es lo correcto. Conspiracy. The nominations for the live action shorts, and we're all interested in live action in shorts. The winner is in the Region of Ice, Andre Gutfreund and Peter Werner. Producers. Thank you. Thank you very much. Since the nominations themselves were not announced, I would like, out of respect for those people who are nominated with us, to announce them as well. That's Kudzu, Marjorie Onshort, producer; Morning Spider, Julian Chagrin and Claude Chagrin, producers; Nightlife, Claire Wilbur and Robin Lehman, producers; and Number One, Diane Cannon and Vince Cannon, producers. On the one hand, trembling and speechless; on the other hand, with some very important thanks to give.
to the American Film Institute for most of the financing and 2 fruitful years at the center, to Joyce Carol Oates for her beautiful story and her great kindness, to Fanula Flanagan, Peter Lempert, and the rest of the cast and crew who were as giving as they were talented in their work, to Heinz and Gush Gutfreund for their patience and generosity, to all of those who have wished us well throughout and are at home rejoicing, and to you for honoring all of those who made in the region of ice and for making me feel this privilege. Thank you very much. Entonces, ese momento se volvió para mí todo sobre justicia. Entonces yo le dije a Peter, yo llevo mi programa allá y lo primero que voy a hacer yo es mencionar a los nominados. Entonces subí con el programa, acepté mi hoja de Marty Feldman, me fui al micrófono y dije en honor a aquellos que fueron nominados con nosotros y cuyo trabajo respetamos muchos, los nominados con nosotros fueron. Y ahí mencioné todos los nominados, así que todo el nerviosismo del momento se perdió en corregir el comportamiento de Marty Feldman. Así que eso es lo que pasó. Y eso fue, y después fuimos a la casa y celebramos. ¿Y cómo, y nunca tuvo usted algún contacto con Diane personal? Yo le hablé después del evento. Ella me agradeció por haberla mencionado en el discurso y que entonces se dio oportunidad también para ver su material, porque enseñan como 30 segundos, 40 segundos. Entonces ella sí expresó agradecimiento, por lo menos de eso. Y yo le dije muchas gracias, especialmente que sé que tú estás muy decepcionada por los resultados, pero espero que tú respetes el trabajo nuestro como nosotros respetamos el tuyo. Y ahí se quedó. ¿Y cómo es que desde ese momento a usted le cambió la vida en el sentido laboral? Mire, eso es interesante, porque Peter y yo no teníamos la menor idea cómo traducir en forma pragmática el éxito con ese a participar en la industria. Entonces, nosotros, por ser ingenuos en ese sentido, pecamos al lado de asumir que si les encantó nuestro corto, que fue escrito por Joyce Carol Oates, y fue la primera vez que Joyce Carol Oates dio permiso a que su trabajo se adaptara para cine, porque ella nunca confió en eso, porque ella escribe de una manera muy subjetiva, escribe mucho en los cuentos cómo se siente el personaje, qué está pensando el personaje, y nosotros no queríamos hacer nada que tuviera narración. Entonces nosotros traducimos lo que estaba pensando y lo que estaba sintiendo a escenas dramáticas que representaban eso, ¿verdad? Y silencios y reacciones, todo lo que es cinemático, sin poner, sin narración, sin voiceover. Entonces, nosotros asumimos que si nos premiaron por un corto basado en un cuento de ella, que van a estar muy contentos de darnos dinero para una novela, para adaptar una novela de Joyce para hacer una película. Y que nuestro primer trabajo en la industria iba a ser un largo basado en una novela de Joyce Carol Oates, porque para nosotros era bien lógico ese paso. Entonces, en la junta directiva del Conservatorio de LAFI habían bastantes presidentes de estudios. Nuestras primeras visitas fueron con esa gente. Y eran gente que hacían películas de calidad en Hollywood, pero no de carácter, no había mucho cine independiente adentro del sistema de Hollywood en ese momento. Habían diferentes tipos de cine, pero no lo que después ocurrió, que eran
compañías pequeñas adentro de las grandes compañías que entonces hacían cine independiente alternativo. En ese momento no había. Entonces fuimos a presidentes de estudio que habían hecho Cuckoo's Nest, por ejemplo, cosas bien interesantes y buenas, pero presupuestos de 20, 25, 30, 35 millones. Y le lleva con las novelas de la Joyce, ¿verdad? Escogimos 3, ella nos dio permiso, ¿verdad? Para eso. Y la reacción era unánime. Miren, nosotros premiamos el corto de ustedes porque nos encantó, pero el mundo de cortos no tiene nada que ver con el mundo real que tiene que ver con taquilla, que tiene que ver con comercio. Si ustedes quieren hacer su primera película sobre una novela de Joyce Carol Oates, la tienen que hacer en Europa, porque aquí no hacemos a ese nivel ese tipo de cine. Fue unánime. Entonces nosotros, como tercos que éramos y somos, seguimos diciendo, no, eso no puede ser. Otra reunión nos dijeron lo mismo, otra reunión nos dijeron lo mismo. Entonces eventualmente tuvimos que buscar alternativas. Entonces, ¿qué podemos hacer cada uno? Porque ya trabajar juntos vimos que no era posible. Entonces Peter se tenía que abrir a que alguien que tenía ya una trayectoria y peso en la industria lo contratara a él para dirigir un episodio de una serie, por ejemplo. Y yo tenía que encontrar un proyecto que yo pudiera vender para que yo pueda producir. Entonces nos separamos. Después de que enseñé la película, vino un chero y me dijo, mira, me encantó tu corto y todo, ¿y qué vas a hacer ahora? Yo le dije, no tengo la menor idea. ¿Qué haces tú? Me dice, estoy haciendo mi residencia como doctor en un cuarto de emergencia de un hospital. Y le dije, bueno, ¿cuál es el cuento más interesante, más emocionante con el que te hayas encontrado en tu trabajo? Tú tienes un trabajo bien dramático, entonces contame. Y me contó una mujer que cuando tenía 15, 16 años, había quedado embarazada y tuvo que dar su hija a adopción. Y ahora tiene 30, 35 años, es alguien que tiene una agencia de modelos. Se enferma, tiene un cáncer a donde necesita una transfusión de la médula de huesos, porque es un cáncer de huesos, de óseo. Entonces, eso tiene que venir de un familiar bien cercano para que haya un match. Se llamaba The Perfect Match, el cuento lo escribí yo después. Entonces, probaron con su papá, no había match, con su mamá no había match, con tía no había match. Entonces, por primera vez en su vida, tuvo que contarles a los doctores y a gente que no sabía para nada, porque era objeto de pena, de vergüenza en su familia, que ella había quedado embarazada a los 16 años, porque en ese momento, en esa clase social, eso era prohibido. Sí. Entonces, se tienen que comunicar con la familia que adoptó a esa niña. Y resulta que los que adoptaron a esa niña tenían 50 y algo años cuando la adoptaron y la amaban de una manera muy especial. Y la niña no sabía que había sido adoptada. Y encima de eso, decirle a la niña, preguntarle si estaba dispuesta a darles la médula a la mamá que no sabía que tenía. Entonces a mí me pareció eso un gran cuento. Entonces lo escribí y eso se volvió mi primer película.
con la Colleen Dewhurst y Charles Durning, que eran pues fabulosos actores, y la Lisa Lucas, que tenía una serie muy exitosa en ese momento en televisión. Y eso fue mi primer trabajo en industria, pero tomó 2 años hasta que yo pensara suficiente pragmáticamente para hacer algo que me gustaba a mí, pero que también veían ellos como algo comercial, como algo para todo público, en sentido de no era cinearte, pues. Entonces, porque In the Region of Ice era mucho más al lado del cinearte, especialmente blanco y negro, y de una escritora como la Joyce Carol. Entonces, así es como empezó, y de ahí en adelante todo lo que a donde yo fui productor eran mis babies. Yo no hacía otra cosa mientras estaba produciendo una de mis películas, porque yo estaba 24 horas al día totalmente inmersa en solo esa, que no era muy pragmático, porque la mayoría de productores, una vez que venden algo, una vez que eso se vuelve una realidad, utilizan eso para ir a la oficina y vender otras cosas, para que puedan ya, cuando esta termine, ir inmediatamente a otra y después a otra, pero yo no, eran mis babies, entonces yo no podía abandonarlos para ir a la oficina a hacer otras cosas. Entonces yo era socio del director a quien yo escogía cuando yo era productor, para que juntos vivamos con ese proyecto desde el principio hasta el fin. Entonces así fue como... ¿Y qué es lo que más le ha enseñado la industria que usted comparte con los jóvenes cineastas de este país? Mire, yo me concentré primero en lo que viene antes del aspecto de industria, que es cómo se hace una película, ¿verdad? Cómo se encuentra un cuento que sería bueno para hacer una película, cómo se hace el proceso de adaptación de eso, cómo se crea un cuento que después sirva para que salga un guión, después cómo está estructurado un guión para que la película después funcione, porque sin un buen cuento y sin un buen guión no hay buena película. Después, cómo se hace el casting, cómo se trabaja con actores, cómo se ensaya para la cámara. Especialmente mi trabajo como profesor en la Escuela de Cine de la USC era de casar el departamento de teatro con el departamento de cine, para que los que estaban allí como actores para teatro, formándose para eso, puedan al mismo tiempo entrenarse cómo tienen que adaptar lo que están aprendiendo para la fila 40, cómo se adapta eso para el lente. Entonces, es un tipo de actuación totalmente distinto. Entonces, también trabajar con los directores de la escuela de cine, cómo se habla con un actor, cómo se desarrolla el personaje con un actor, porque la gran mayoría tiene la tendencia, quiero que lo hagas así y que aquí lo digas así, ¿verdad? Para que no saben cómo comunicar lo que el actor necesita para que salga del personaje, sino que piden que le repitan ademanes, ¿verdad? Y que aquí quiero que abra los ojos, aquí quiero que sonría. Eso no funciona. Y tenemos demasiados jóvenes directores aquí que eso es lo que hacen con actores. Y eso no sale una gran actuación para cine de esa manera. Entonces hay que trabajar todo lo que tiene que ver, por ejemplo, la discusión de qué tipo de ropa escogería el personaje que hemos hablado. Traeme ejemplos de lo que tú crees sería la ropa que ella utilizaría. La caracterización. Cabal. Y en un corto especialmente, todo lo que nos puede rellenar la vida de ese personaje para que funcione
de una manera profunda en 20 minutos el desarrollo del cuento, ¿qué tipo de fotos tiene en su cuarto? ¿Quiénes están en las fotos en el cuarto? ¿Qué tipo de arte tiene? Y si no tiene arte, ninguno que dice eso del personaje. ¿Verdad? Entonces, que ese personaje se refleje, se manifieste en diferentes maneras. Por ejemplo, si un personaje no tiene nada en su cuarto y vemos que todo el resto de la casa es idéntico a su cuarto, sabemos que la persona que determinó cómo iba a ser su cuarto, que así lo quería, era la mamá, ¿verdad? O papá. Entonces, que no había campo en esa casa para su propia personalidad. Solo un ejemplo así. Entonces, todo eso que tiene que ver con los detalles de cómo vive una persona y cómo lo que la persona utiliza, lo que la persona viste, lo que la persona celebra, es una extensión de esa persona o no, porque es una persona reprimida. A lo mejor lo que verdaderamente piensa no lo enseña, sino que lo tiene en una gaveta, porque tiene vergüenza, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que yo trabajaba con los actores, con el director, para llegar, y yo creo que una de las mejores cosas de la región del hielo es que tiene esa conciencia. Nunca vemos que la monja toca un instrumento, pero sí vemos un cello en su cuarto. Y cuando viajamos en el cuarto y la vemos a ella por primera vez sin su vestimenta de monja, sin su hábito, y está en la cama con el pelo suelto en vez de adentro de ese capuchón blanco y negro que tiene, y la vemos por primera vez no como monja, pero como mujer, y está leyendo algo que Alan le escribió y se está riendo, pero de una manera a donde se enseña que aprecia de una manera especial lo que está leyendo. De repente es una mujer, una humana, que está enseñando su lado privado, pero al mismo tiempo suelto. Y mientras la cámara viaja en el cuarto, pasamos por un cello, que simplemente está en el cuarto. Y la música que acompaña el viaje de cámara es un cello. Entonces, todo eso refuerza aspectos de la personalidad de ella que no vemos en ningún otro momento, porque es el único momento en que estamos privados con ella y ella está privada del resto del mundo. Entonces nos enseña aspectos que solo puede enseñar por el tipo de persona que es cuando está sola, ¿verdad? Porque no se puede exponer de diferente manera ante el resto del mundo. Entonces eso ya nos dice mucho, y en un corto el poder decir mucho en una toma continua de quizás un minuto, eso alimenta mucho cuento y descripción y profundidad que ni siquiera si lo escribiéramos tuviera el mismo impacto. Cuando estamos en las tablas, estamos en el teatro, tenemos que tener la conciencia que queremos que los de la fila 40 sepan lo que estamos haciendo, lo que estamos sintiendo. Tenemos que proyectar para ser inclusivos. Pero cuando estamos en cámara y sabemos, y por eso es bien importante saber cuál va a ser el plano, porque yo cuando trabajo con actores para la cámara les recuerdo, esto va a ser así, para que ellos puedan modular, ¿verdad? Entonces, el poder de actuar ante la cámara es la habilidad de poder ser en lugar de actuar. Uno tiene el lujo de sentir, porque si uno tiene el talento para actuación, para cine, que la cámara entonces captura lo que está detrás de los ojos, cómo estamos pensando, cómo estamos sintiendo, ese tipo de carisma que sirve para cine de una manera tan fuerte, entonces nos da una libertad de no tener que pensar en la fila 40, sino que simplemente ser y sentir el momento de ese personaje.
¿verdad? Así que esas diferencias son muy importantes, y eso también es lo que hacemos cuando preparamos en ensayos un guión, porque la ventaja de actuar, y usted lo conoce, en teatro, es que todo es continuo. Entonces vamos de la primera fase hasta el final, entonces, y sin interrupción aparte de actos, ¿verdad? Pero en cine filmamos fuera de secuencia. Entonces, si es una película que tiene muchas emociones, tenemos que recordarnos, si estamos filmando la misma escena, pero la primera parte la filmamos hace 10 días por locación, ¿verdad? Y la segunda 10 días más tarde, entonces, ¿cuál era la emoción cuando la filmamos hace 10 días? ¿Y cómo le damos continuidad a esa emoción? Entonces, una de las cosas que yo hago con actores es darle colores a escenas, dependiendo en ese personaje si es azul claro o azul oscuro, o si es rojo claro o rojo oscuro, que tiene que ver con las emociones que en ese momento se quieren transmitir, para que haya una continuidad, porque si no las cosas, ya que no se está filmando en continuidad, las cosas pueden ser totalmente ilógicas si se van de un momento que no tiene conecte con el siguiente paso de ese momento, por la separación que hay en fechas de cuando se hizo esto y cuando se hizo aquello. Ahora tenemos una ventaja, que inmediatamente podemos ver video, por ejemplo. Podemos tener playback. En ese momento era 35 milímetros, entonces no había ese lujo. Entonces lo que filmamos ahora, el actor no podía venir al monitor para ver lo que acababa de hacer, ¿verdad? Y tenía que ser el siguiente día o 2 días más tarde, y en ese momento ya habíamos salido de la filmación, ¿verdad? Entonces, de esa locación, quiere decir. Entonces, era aún más complicado. También, una de las cosas que descubrí es que hay ciertos actores que son buenos en autoevaluación y otros no. Sí. Si hay ciertos actores a donde no les tengo que decir lo que fue mal en esa toma para hacer otra toma, porque lo sienten, ¿verdad? Pero hay otros a donde los puedo llamar para que vean lo que acaban de hacer, y hay algunos que dicen, ya sé lo que quieres, hacemos otra toma, perfecto. Pero hay algunos a donde los llamo a que se vean y se empiezan a fijar en el lunar, o qué feo soy, o que tengo ojeras, o entonces se fijan todo el ego, ¿verdad? Entonces yo ya sé que a esa gente no lo puedo pedir que se vean y que se autoevalúen. Así que no hay un método que funcione para todos. Así como para actores, usted mencionó Stanislavski por un lado, ¿verdad? Está Stratford por el otro, Meisner. Entonces, el gran ejemplo entre Olivier, que fue profesor mío en actuación en Londres para mi maestría, y Dustin Hoffman en Marathon Man, a donde los dos se prepararon para esa carrera que tienen, a donde uno está persiguiendo al otro de una manera totalmente opuesta. Olivier llegaba al set y cerraba los ojos, y el momento que tenía que traducirse a haber corrido 1,5 kilómetros lo hacía así, mientras Hoffman estaba corriendo todo el tiempo para llegar al momento suyo, porque tenía que vivir ese cansancio y ese ritmo para poder traducirlo. Olivier lo hacía dentro de su cabeza, y ambos en entrevistas hablaban lo chistoso que fue para ellos dos, la diferencia, y comparar notas, ¿verdad? Y hacerse burla uno al otro de cómo puedes llegar a eso de diferente manera. Entonces, sí, no hay receta única para lo que hacemos.
Entonces uno tiene que también ser muy consciente de las diferencias entre seres humanos, la diferencia entre la preparación para uno y el otro, para poder dirigir a diferentes actores basados en quiénes son, cómo se prepararon y qué les funciona. Y qué me funciona a mí como resultado. Y eso es lo que tengo que enseñarle a los nuestros acá. Que no hay una manera uniforme, pero sí uno tiene que aprender cómo. Mercy Flores, por ejemplo, es excelente adaptándose a la cámara. Ella lo entiende, pero también es gran cinéfila. Entonces ella ha visto mucho cine desde el punto de vista de actuación. Pero hay otras actrices a donde uno tiene que trabajar mucho más laboriosamente, mucho más detalle, con mucho más paciencia, para llegar a donde Mercy llega mucho más rápido. Pero con tal que el resultado sea bueno, ¿por qué no? Sí, totalmente. ¿Y qué le diría a todos los jóvenes que se quieren empezar en el ámbito audiovisual acá y que tanto como otros productores o directores o actores, así como Jairo Bustamante o como Gustavo Mateu, que han tenido una trayectoria muy grande en Centroamérica representando a Guatemala? ¿Qué consejo le daría a todos ellos que también quieren formar parte de este gremio del cual nosotros somos parte y que quieren hacer cosas grandes? Bueno, otra vez, yo creo que uno de los retos que tenemos nosotros culturalmente, no solo acá, yo lo he visto en Guatemala, lo he visto en Nicaragua, lo he visto en Costa Rica un poco más desarrollado a ese lado que nosotros, es el poder reconocer que autocrítica y que crítica constructiva y el aceptar responsabilidad por errores es maduro y que eso es lo que tenemos que hacer para poder avanzar. No podemos seguir pensando demasiado. Los nuestros creen que admitir errores es debilidad y se tienen que poner defensivos defendiendo lo que deberían poder modificar, porque, como decimos nosotros, se ahueva. Y tenemos que aprender que no, que eso de poder reevaluar lo que uno hace y poder decir, quizás aquí sí cometí un error, entonces, ¿qué me sugieres? Y después escuchar las sugerencias y ver de esas sugerencias qué tiene sentido para esa persona. Porque cuando yo hago crítica constructiva, yo doy opciones. Porque, de nuevo, diferente gente procesa las cosas de diferente manera. Entonces, lo que le puede funcionar a usted, no le funciona a otra persona. Usted tiene que traducir la intención de mi crítica constructiva a lo que le funcione a usted para poder hacer ese cambio, ¿verdad? Entonces, el creer que pretender que sabemos, porque aceptar errores y crítica constructiva es humillante, no contribuye a que nos desarrollemos como deberíamos. Bueno, de verdad que es un gusto haber conversado con don André, haber compartido esta tarde con él en su casa, como siempre. Y ya saben que pueden seguirme en las redes sociales, abajo les dejo la descripción. También pueden dar like, comentar, compartir el video, que es muy importante. Pueden también estar siempre pendiente de todo lo que haga don André a través de las redes sociales. Y por supuesto que se van a hacer Facebook Live, foros, donde ustedes pueden dejar ahí sus preguntas en los comentarios. Y con don André próximamente podríamos hacer un Facebook Live donde podríamos darle respuesta a todas las preguntas que ustedes tengan. Y de verdad, don André, muchas gracias por dejarme entrar a su casa nuevamente, muy agradecido, compartir tantas pláticas. De verdad que usted tiene una experiencia, un profesionalismo y una madurez que de verdad aporta mucho a las personas y que las personas al final siempre terminamos aprendiendo de usted, que es un ícono. Yo también aprendo de ustedes, ¿verdad? Eso es parte
de la dinámica. Sí. Bueno, muchísimas gracias, don André. Y ya saben que pueden seguirnos y siempre estar pendiente de todo. Muchísimas gracias de verdad por dejarme entrar a sus casas desde su ordenador, su computadora, su tablet, su celular. Y muchísimas gracias nuevamente por compartir este tiempo con ustedes, ya que pueden ser cinéfilos, amantes del cine, actores, productores, directores, y pueden estar quizás conociendo por primera vez a don André y aprender de su experiencia, tanto como yo siempre aprendo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Sí, pero solo un punto más, Cristian. Dígame. A lo mejor podemos llegar a un momento también a donde todos vemos una película y después nos juntamos para discutir esa película. Eso suena muy interesante. Porque es algo que verdaderamente los alumnos míos siempre han disfrutado. Crear un foro donde se pueda discutir cada película desde diferentes temas: actuación, dirección, producción, caracterización, maquillaje, diseño, escenografía, guión. Así que estén pendientes porque se vienen cosas súper padres con don André, conmigo y con los demás invitados en este canal de YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar con nosotros. Adiós. Gracias, don André. Dale.